Sale. Buenas noches. Vamos a iniciar la sesión de alfabetización visual en radiología. Vamos a hacer el complemento de la sesión de la vez anterior. Ahorita va a ser un poquito más cargado de letras porque es la cuestión fisiológica y la cuestión de la exploración. Entonces es necesario que ustedes conozcan los principios físicos de la hemodinamia venosa para que así ustedes medio le entiendan a esto de la circulación venosa cuando ustedes hagan los estudios. Parte de la presentación la va a dar la doctora Sofi, es una residente de tercer año que está rotando conmigo, que viene del estado de Mérida, y desafortunadamente no pudimos hacer la parte práctica por cuestiones logísticas de la empresa, pero hubiese sido lo ideal, pero bueno, trataremos de que estemos a la altura de sus expectativas. Es importante recordar todo lo que ya hemos visto en las sesiones pasadas. A lo mejor van a aparecer imágenes repetitivas, pero de ahí se deriva el adecuado comprendimiento de toda la cuestión de la hemodinamia venosa cuando nosotros hacemos los estudios. Recordemos que, como mencionamos la vez anterior, hay un compartimento profundo, hay un compartimento superficial. El compartimento superficial a la vez tiene un compartimento safeno, y en el compartimento safeno va a ir la vena safena mayor o la vena safena menor, dependiendo de la que estemos explorando. Hay que recordar que la fascia muscular es el principal componente anatómico que nos va a servir de guía cuando hagamos estos estudios, y el techo del compartimento safeno va a ser la fascia safena. Recuerden que en el compartimento safeno va a estar la vena safena, el ligamento safeno, el nervio safeno y nada más. Solamente en casos de duplicación venosa de la vena safena es cuando van a estar dos venas en ese mismo componente. Y claro, el compartimento profundo, pues ya lo hemos tocado en otras ocasiones, y tiene las venas profundas, las venas femorales, las venas poplitea y tibiales y peroneas correspondientes. También hay que recordar toda la anatomía que vimos la vez anterior. A veces parece repetitivo, pero cuando uno ya está haciendo los estudios, pues se enfrenta a la realidad del desconocimiento anatómico real de esas estructuras. Está la vena safena mayor, las venas safena mayor accesoria posterior, la vena safena mayor accesoria anterior del muslo y sus homónimas en la parte de la pierna. También hay que conocer que un punto muy importante para la valoración del sistema venoso profundo y superficial en la pierna va a ser el conocimiento de que existe una vena safena mayor accesoria posterior de la pierna, que anteriormente se conocía como arco venoso posterior o la vena de Leonardo. Sin embargo, acuérdense que en la nueva clasificación se suprimen los epónimos. Y también van a estar las venas perforantes tibiales posteriores y las venas perforantes tibiales paratibiales proximales, que más adelante vamos a tocar. Aquí es donde mucha gente a veces se pierde al momento de hacer la descripción topográfica de las venas perforantes. Hay que recordar también que hay una vena safena menor, al igual que un plexo venoso subdérmico lateral, que por vía conducto de una tributaria puede llegar a la vena femoral para vaciarse al sistema profundo. Esto es lo que veíamos la vez anterior. Pues es lo más difícil de todo el sistema perforante, pero es recomendable que ustedes lo dominen al momento de hacer el estudio. Acuérdense que hay perforantes a nivel del tobillo, hay perforantes a nivel de la pierna, tanto en su cara anterior, medial y lateral, y posterior en la rodilla, en el muslo y las venas perforantes glúteas. También ya describimos la vez anterior cuáles son todas las variantes anatómicas y cuáles son las vías de desfogue, sobre todo de la vena safena menor por vía conducto de la vena de Giacomini, o bien por alguna de las circunflejas, o por vía de la perforante ciática, la perforante de May y todo lo que ya vimos la vez anterior. También es necesario recordar cuáles son los componentes de la unión safeno-femoral. Recordemos que la vena pudenda externa superficial, la vena epigástrica superficial y la circunfleja ilíaca superficial son las venas que van a drenar en la unión safeno-femoral.
Recordemos que es una unidad anatomofuncional con su compartimento de la válvula, con su componente de la válvula preterminal, la válvula terminal, la válvula suprasafénica. Recordar también que la vena safena mayor accesoria anterior va a drenar en sentido proximal a la válvula preterminal y en sentido distal va a estar la vena safena mayor accesoria posterior. Aquí es un poquito de anatomía un poco más detallada. ¿Dónde vamos a encontrar las perforantes? ¿A qué distancia? Es recomendable que ustedes tengan una regla o una cinta métrica, o bien se dispone de algún tipo de aditamento ya incluido sobre la mesa de exploración. Es recomendable que lo utilicen por la distancia. Las venas Cocket, que están mal nombradas en esta imagen, sería una vena perforante en nivel inferior, la vamos a encontrar siempre a 6 centímetros del borde plantar. La Cocket 2 la vamos a encontrar a 12 centímetros, la Cocket 3 a 18 centímetros, la perforante de Sherman a los 24 centímetros y la perforante de Boyd 10 centímetros abajo de la línea articular de la rodilla. Entonces, si ustedes ven, pues nos podemos guiar, si no tenemos el conocimiento adecuado de la anatomía topográfica, nos podemos guiar pues por los centímetros. Entonces tomamos el borde plantar y hacemos las mediciones correspondientes y seguramente ahí van a estar las perforantes que acabo de mencionar. En una representación con colorcito, pues tenemos el borde plantar, tenemos la perforante tibial posterior a nivel inferior, que va a estar, recuerden, a 6 centímetros, 12, 18 y 24 la perforante de Sherman. Muy bien, las venas perforantes en la pierna van a ser de 7 a 22, normalmente son en promedio 14. Hay que ver que son perforantes directas, aquellas que nacen sea de alguna de las accesorias o del tronco de la vena troncular, y van a drenar directamente a un sistema venoso profundo por vía de una perforante. Hay venas perforantes indirectas que agarran alguna de las comunicantes, hacen sus madejas de venas y van a drenarlas por vía de una perforante indirecta. 52% son de las primeras que mencioné. Las perforantes inferiores, que son las Cocket, normalmente tienden a ser más cortas, frecuentemente miden 1 centímetro de longitud. Y las perforantes de nivel medio y superior, que son las paratibiales, normalmente son más largas y miden de 3 a 4 centímetros. Entonces aquí tienen otro criterio por el cual ustedes pueden diferenciar si es una tibial posterior o si es una paratibial. Las venas perforantes mayores, o sea, las más grandes de la pierna y del muslo, pueden tener de 1 a 3 válvulas, todas por debajo de la fascia muscular. Esto es muy importante para que cuando nosotros hagamos la exploración sepamos dónde vamos a colocar el volumen muestra para hacer el análisis espectral. Las venas perforantes menores son avalvulares y algo muy importante son, que ya lo mencionábamos la clase pasada, las venas perforantes del pie son avalvulares y van a formar la bomba del pie. Y estas tienen una particularidad que son válvulas que direccionan el flujo en forma bidireccional. O sea que si ustedes encuentran un reflujo en una vena de la bomba del pie, pues no se espanten porque eso es normal. Y más adelante les voy a explicar por qué. En la parte lateral de la pierna existen de 4 a 5 perforantes, trazando una línea del cóndilo externo de la rodilla al cóndilo externo del tobillo. Ahora, en lo que respecta a las venas profundas, del ligamento inguinal a la fosa popltea en promedio hay 5 válvulas. Entonces, si ustedes dicen, bueno, yo voy a estudiar las válvulas del sistema venoso profundo, cada qué distancia tengo que hacer la exploración, pues mídanse el muslo, la mayoría no va a pasar de los 30 a 40 centímetros, entonces, ¿qué quiere decir? Que más o menos cada 4, cada 6 centímetros van a estar ustedes encontrando una válvula si trazan una línea del ligamento inguinal a la fosa poplitea. Entre la vena ilíaca externa y la vena femoral común, sobre la unión safeno-femoral siempre va a haber una válvula, que es la válvula suprasafénica. La vena femoral común sobre el canal de los aductores tiene 3 o más válvulas. En la vena femoral distal y la vena poplitea se puede encontrar una o más válvulas, la cual nosotros tenemos que valorar. Acuérdense que las válvulas tienen una función específica en el torrente venoso.
ellas tratan de fraccionar todo lo que es el gradiente de presión y por eso nosotros podemos encontrar lo que es reflujo segmentario. Esto es muy importante cuando ustedes hagan la exploración que más adelante se les va a explicar sobre que hasta dónde puede llegar el reflujo. A veces puede haber reflujo únicamente segmentario, por ejemplo en el tercio medio de la vena safena y es derivado porque una válvula está dañada y la que le precede está normal. Entonces en la vena safena mayor existen 6 válvulas, en mayor proporción por debajo de la rodilla. Están localizadas pues cerca de la terminación de las tributarias mayores. Entonces si ustedes ven la vena safena y tiene la vena safena mayor accesoria anterior, la vena safena mayor accesoria posterior, tanto en la pierna como en el muslo, pues seguramente ahí va a haber una válvula. Entonces ustedes tienen que obligadamente explorarla a ese nivel para ver si tiene reflujo o no. En la vena safena menor pueden encontrar 1 o 2 válvulas y normalmente cuando hay una vena intersafena, acuérdense que una vena intersafena es la que conecta entre un sistema y otro, sistema superficial, y normalmente las válvulas van a estar orientadas para que drenen hacia la vena safena mayor y esto es por gradiente de presión. Hay que conocer unos conceptos. Aquí ustedes van a encontrar muchos términos en la bibliografía, pero esto es lo que a mí se me ha hecho más fácil para entender todo este sistema. Flujo anterógrado se define como el que tiene un sentido fisiológico, este es que va hacia el corazón, de la punta de los pies hacia el corazoncito. El flujo retrógrado pues es aquel que está invertido al fisiológico. El punto de fuga es el punto en el que se produce un paso desde el compartimento profundo al compartimento superficial. Esto va a ser aplicable a las venas perforantes. Entonces, cuando ustedes escriban venas perforantes en la exploración, pues le van a poner vena perforante paratibial con punto de fuga. ¿Sale? Y vena perforante competente. Así de sencillo. Más adelante vamos a explicar cómo se saca ese famoso punto de fuga. Y el punto de reentrada es muy importante. Aquellos que se dediquen a hacer este tipo de ultrasonidos, es muy importante porque tienen ustedes que ver que los circuitos o los shunts venovenosos se van a formar de una vena troncular, un lugar que se está fugando y un lugar por donde se está regresando la sangre. Entonces, si ustedes por algún detalle no logran identificar la perforante de reentrada, pues esa patita ya pasó a mejor vida porque en lugar de beneficiarla, pues la van a perjudicar. Ok, la fisiología del sistema venoso tiene 2 funciones. Una es como reservorio y otra es el retorno de la sangre. Eso es del todo conocido, ya desde las facultades de medicina ya lo conocen. Y depende de un complejo mecanismo de bombas y válvulas. Entonces, aquí empiezan a aparecer 2 conceptos. La bomba, que va a ser la bomba del pie y la bomba de la pantorrilla, y las válvulas, ¿cuáles? Todas las que ya les acabo de mencionar en la distribución topográfica aproximada que ya les dije, en número y cantidad. ¿Y cómo se origina la sangre venosa? Estos 2 términos ustedes los van a ver en la bibliografía, que es la vía atergo y la vía afronte. La vía atergo pues es el impulso que recibe la sangre venosa una vez que se origina el latido cardíaco del ventrículo izquierdo, viaja por el torrente arterial, llega a los capilares y discretamente empuja la sangre hacia adelante. Y la vía afronte pues es la vía propiamente que favorece el retorno venoso y está formado por las válvulas venosas y la bomba de la pantorrilla y del pie. Las fuerzas venosas que favorecen el retorno venoso hacia el corazón se van a conocer como centrípetas y centrífugas. Las fuerzas centrífugas son aquellas que se oponen al retorno venoso fisiológico de la sangre hacia el corazón. El primero es la gravedad, que funciona como un obstáculo hidrostático, y las fluctuaciones de la presión tóraco-abdominal con las maniobras de respiración. Y he aquí la explicación por la cual los estudios se tienen que hacer de pie. Fuerzas centrípetas, ¿cuáles son? Pues ya los mencionamos por demás, la bomba del pie y la bomba de la pantorrilla. La bomba del pie, recordemos que son avalvulares, y este tipo de venas perforantes normalmente tienen un flujo bidireccional. Son unos shunts venovenosos que garantizan la retroalimentación rápida a demanda, descargando volumen y presión desde ambos sistemas, del sistema venoso profundo al sistema venoso superficial. Entonces, si ustedes van a la bomba del pie, que son la perforante
anterior, lateral, dorsal, la plantar, ustedes seguramente van a encontrar flujo bidireccional y no se vayan a espantar y no lo van a dar como punto de fuga. La bomba muscular de la pantorrilla también se conoce como un corazón periférico y permite el retorno venoso activo. ¿Derivado de qué? De que las venas peroneas y las venas tibiales están en el compartimento profundo de los músculos, entre los músculos flexores profundos y el tríceps sural. Pero debe tener 4 condiciones. Una es que no esté trombosada, otra es que los músculos tengan un tono y un trofismo, estén íntegros desde el punto de vista de la inervación y tengan una movilidad articular conservada. Entonces ustedes ven, ¿qué es lo que requiere la pantorrilla? Que se mueva. Para que nosotros podamos valorar el sistema venoso profundo, superficial, debe estar contra gravedad y moviéndose. Más adelante también lo vamos a explicar. Y esto es lo normal, sencillito. Creo que es la diapositiva más sencilla que pude conseguir para que le entendieran un poquito. Ok, en cuestiones hay 2 términos. Uno es la sístole y otro es la diástole. La sístole es la contracción muscular y la diástole es la relajación o el reposo. Entonces, ¿qué pasa durante la sístole? Se comprime el músculo, se abren las válvulas y hay un flujo del sistema venoso profundo hacia el corazón. El sistema venoso superficial también va hacia el corazón y se va a drenar por 2 vías, por la unión safeno-femoral y por la unión safeno-poplitea. Y las perforantes son las únicas que van a correr del sistema venoso superficial al sistema profundo. Esto es normal durante la diástole. Entonces, cuando nosotros relajamos el piecito, ¿qué va a pasar? Tiene que existir un gradiente de presión para que ejerza algún tipo de componente hidrostática sobre la vena y me permita que se cierre la válvula. Hay un reflujo fisiológico que es de 0.5 segundos. Eso es lo normal que va a ocurrir en todas las válvulas y esto es un mecanismo fisiológico para poder cerrar la válvula y el sistema venoso superficial no se mueve, el sistema venoso profundo, una vez que alcanza la presión, se cierra y el sistema de perforante se va a vaciar del sistema superficial al sistema profundo. Entonces, vean cómo el sistema venoso de perforante siempre va a ser de superficial a profundo. Nunca tiene que ser al revés porque entonces ya sería patológico. Entonces, ¿por qué los estudios de pie? Vamos a redundar un poquito de esto, dado que en algunos centros pues se resisten, ¿no? Porque pues a veces es tedioso y a veces pues no se quieren enfrentar a los desmayos de los pacientes, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos de pie, medio litro de sangre es inyectado súbitamente en los miembros inferiores. Ojo, se sobrecarga el sistema venoso y se incrementa la presión basal en 8 a 9 veces. Entonces nosotros aquí estamos forzando al paciente para que tenga aumento en la presión hidrostática venosa. Lo sometemos a una hipertensión venosa y es la única forma en la cual nosotros podemos valorar cómo se está comportando esa válvula. Si nosotros lo hacemos acostados, error número 1 porque las válvulas siempre van a estar abiertas. Entonces, háganlos parados. Esto ya lo habíamos visto, la bomba del pie es avalvular o no tiene válvulas. La bomba muscular de la pantorrilla funciona eficazmente cuando se somete a deambulación o a la sístole, que ya vimos que es la contracción, y esto se considera normal si reduce ese valor en forma significativa 40 milímetros de mercurio o menos después de un esfuerzo. ¿Cómo lo podemos hacer? Sencillito, la maniobra de dorsiflexión, o bien la elevación del talón o las maniobras provocativas. Ustedes van a escuchar por ahí la maniobra de Paraná, la maniobra de aguas arriba, empujan un poquito al paciente y el paciente se recarga sobre el pie que estamos explorando y existe una contracción. Hay otros lugares donde les comprimen la parte distal y también hay una contracción. Hay otros donde tienen algún tipo de esfingomanómetro que se la ponen en la parte distal, se comprime la extremidad y esperan el reflujo en la diástole. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Disfunción valvular que se traduzca en una incompetencia valvular. La disfunción valvular existe cuando hay un flujo venoso retrógrado. Entonces, en este caso, el segmento analizado se va a considerar como insuficiente.
Y ojo, la incompetencia valvular es la causa más común de insuficiencia venosa y varices que son clínicamente visibles. Se debe a dilatación del segmento que aloja la válvula, puede haber un proceso de denervación o recanalización de trombosis previa. Recordemos que cuando hay una trombosis, hay un proceso inflamatorio que se desencadena. Entonces recuerden que las válvulas son bivalvas, están compuestas de tejido endotelial y un poquito de tejido laxo, se fibrosan, ya no hacen el flap y se va dilatando la vena, y por ende eso es un proceso vicioso que lleva a que se dilata la vena y ya no puede haber una captación adecuada de las válvulas y por ende hay un reflujo. Entonces, el aumento de la presión hidrostática, ¿en qué resulta? ¿En qué resulta que una varice se dilate? En una dilatación venosa, en una distensión del anillo valvular y una deficiente coaptación de las valvas, y esto nos lleva a la incompetencia valvular, causa principal de la insuficiencia venosa. Y esto es lo que pasa. Nosotros recordemos que tenemos un plexo venoso papilar, un plexo venoso reticular, se forman telangiectasias a nivel de la piel, se van juntando, forman venas comunicantes, junto con las venas reticulares, se van juntando. Esta es una perforante directa porque entra directamente al sistema venoso profundo por vía de una perforante. Esta hace un relevo en la vena safena y de aquí se origina. Bueno, entonces lo que está pasando es únicamente que es la hipertensión venosa la que está dilatando las venas. Entonces, eso condiciona el daño crónico por el que va a condicionar una insuficiencia venosa. Cuando nosotros valoremos perforantes, hay que colocar la muestra a nivel o por encima del orificio facial o fascicular, nunca por debajo. ¿Sí? Esto es muy importante. Va a haber un poquito de controversia acerca de quién lo hace con el espectro y quién lo hace únicamente con el Doppler color. Yo sinceramente le tengo más confianza o tengo mayor habilidad para hacerlo con el Doppler color. El Doppler espectral, como lo vamos a ver más adelante, también es muy complicado, se requiere un poquito, o si no es que mucha habilidad para poder determinar la velocidad o inclusive el tiempo de reflujo, sea anterógrado o retrógrado. El calibre no es un buen indicador de función, sin embargo, en algunos libros dicen que son de 3 milímetros, en otros dicen que es de 3.5 milímetros para considerarlas como patológicas, o bien que seguramente en el 90% de los casos van a tener reflujo. Yo tomo como punto de corte 3 milímetros y casi siempre van a salir alteradas. Entonces, la insuficiencia verdadera, ¿cuál va a ser? Va a ser la que tenga reflujo durante la diástole muscular. Esto pues ya lo habíamos descrito. Es importante que lo conozcan porque es la vía donde se está desfogando el sistema venoso superficial al profundo, aunque puede tener reflujo transitorio durante la sístole. Sin embargo, durante la diástole va a haber un flujo anterógrado continuo que se va a manifestar como azulito. Esto es, ustedes levantan el piecito del paciente, va a haber un poquito de color rojo, lo bajan y es un flujo anterógrado, contrario a aquella vena que es insuficiente, que durante la fase diastólica, esto es cuando relaja el paciente el pie, van a encontrar ustedes que hay color rojo, siempre y cuando la escala de color lo coloquen rojo hacia arriba y azul hacia abajo. ¿Ok? Entonces, el fenómeno de la insuficiencia venosa superficial se puede describir como un shunt venovenoso o un circuito retrógrado, que debe tener estos componentes. El punto de fuga, que ahora sí ustedes van a saber que el punto de fuga está representado por una perforante insuficiente o incompetente, o una perforante con reflujo, seguido de un trayecto con flujo retrógrado que se manifiesta clínicamente por las varices, y finalmente un punto de reentrada al sistema venoso profundo a través de las venas perforantes de reentrada. Entonces, cuando nosotros hagamos los estudios de insuficiencia venosa, tenemos que demostrar esos tres. ¿Sí? ¿Por dónde se está fugando? ¿Qué es lo que está condicionando o qué varices se está desarrollando? ¿Y por dónde se está regresando al sistema venoso profundo? Eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque así, anteriormente, con los vasculares era la guerra del stripping, ¿no? O la guerra del láser. Esto es meter,
Decían, tiene insuficiencia venosa, va a la safena. Ok, y a veces resulta que se debía a una vena safena mayor accesoria anterior, o bien en su defecto nada más era una sola perforante que estaba incompetente, que daba reflujo segmentario y se acabó. Entonces lo que hacían con esos pacientes es que le quitaban toda la safena. Ahora con este nuevo tipo de técnicas ustedes pueden hacer una cirugía más selectiva y más conservadora, sabiendo valorar cada uno de los segmentos. Y este es un ejemplo real, y esto es lo más común que pase. ¿Ok? El sistema venoso profundo va hacia el corazón en un flujo anterógrado. Tenemos un punto de fuga a nivel de la unión safeno-femoral que condiciona reflujo en una varice que se torna tortuosa y tenemos una perforante de reentrada. Bueno, esto es un circuito o un shunt veno-venoso, que es lo que ustedes tienen que demostrar cuando hagan este tipo de estudios. Este es un reflujo vicariante, aquí derivado de una insuficiencia, de alguna de las venas pélvicas. Eso es muy importante también que las vean. Acuérdense que las venas inguinales superficiales van a drenar todo lo que es de la pelvis, en las mujeres de los labios, todo esos tipo de zonas, y pueden a veces manifestarse como varices ahí vulvares en la región del periné. Entonces, ¿cuál es la definición de reflujo? La definición de reflujo se ha definido como una presencia de flujo retrógrado con duración mayor a 0.5 segundos. Entonces, si nosotros vemos cuál es el reflujo normal, pues es el que dure menor a 0.5 segundos. ¿Cuál es el reflujo anormal? Aquel que dure más de 0.5 segundos. Aquí hay un poquito de controversia. Hay un poco de controversia sobre los tiempos. En algunos libros ustedes van a encontrar que el reflujo en las venas profundas es hasta de un segundo, y en las venas perforantes es hasta de 0.3 segundos o 0.35 segundos. Más adelante también lo vamos a ver, y de veras que es difícil poder cuantificar este tipo de velocidades una vez que está haciendo uno el estudio. Y pues puede llevarnos a errores y va a depender pues del estado de la válvula dañada. Hay que recordar que también el daño, si no es tan importante, pues el defecto de cierre es pequeño y el reflujo va a ser prolongado, como se muestra en esta imagen. Es un reflujo prolongado del reflujo. En cambio, si el daño es muy severo, el reflujo va a ser de corta duración, pero de gran velocidad. Esto únicamente es apreciativo, entonces cuando ustedes lo miden, pues en tiempo de milisegundos, pues seguramente este va a ser corto, el de la parte inferior, y ustedes van a decir, no, esta válvula resulta que está menos dañada que la otra. Entonces aquí uno tiene que ver la calidad del color cuando nosotros hagamos las pruebas provocativas. Entonces, los criterios de reflujo, ¿cuáles van a ser? Es un flujo retrógrado durante la relajación muscular, esto es, cuando el paciente baja el piecito, o bien en su defecto cuando el paciente termina la maniobra de Valsalva, esto es, mete aire, puja, lo saca, en ese momento vamos a determinar si es un flujo retrógrado mayor a 0.5 segundos, o de menor duración si el flujo retrógrado durante la contracción es mayor que el anterógrado durante la relajación muscular. Parece trabalenguas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Hay unos autores que han descrito, yo también lo he intentado hacer, en algunos casos sí sale, en algunos casos sí es muy difícil por el tamaño de las perforantes. Esto es, cuando el flujo retrógrado durante la contracción es mayor, esto es, el flujo invertido, es mayor que el flujo anterógrado o el flujo normal durante la relajación, se puede considerar como una perforante incompetente o insuficiente o con punto de fuga. Entonces, ya que más o menos conocimos esto, ¿cuáles van a ser los objetivos del Doppler? Los objetivos del Doppler van a ser estos. Uno, primero es confirmar la permeabilidad vascular. Identificar el tipo de insuficiencia venosa. Tenemos que valorar la profunda, la superficial, las comunicantes y las perforantes. Es muy importante que ustedes cuando hagan estudios de insuficiencia venosa superficial valoren el sistema profundo, porque si el sistema profundo está obstruido y ustedes les dicen que tiene una insuficiencia venosa, pues pobre paciente, ¿no? Determinar los puntos de reflujo o de reentrada y realizar el mapeo correspondiente para el informe médico.
¿Qué podemos reportar? Diámetros. Pero si ustedes ven, no hay un parámetro como tal establecido para que yo diga, si mide más de 7, 8 milímetros, esta vena safena es incompetente o es insuficiente o tiene reflujo. Esos son los valores aproximados. El ostium de la safena va a medir de 6 a 8 milímetros, el muslo de 3 a 4.5 milímetros, el nivel infrapatelar 3 milímetros y la vena safena menor puede ser de 1 a 4 milímetros. Esto lo pueden reportar ustedes, al igual que, como les comenté la vez anterior, referente a la velocidad del sistema venoso profundo. No tiene utilidad, pero ¿cuáles son los parámetros normales? Por ahí alguien por internet me lo preguntaba. Bueno, tómelo para la vena femoral común y la vena femoral aproximadamente de 14 a 20 centímetros por segundo. Lo que es a nivel del canal de los aductores y la vena poplitea van a tomar ustedes de 14 a 20 centímetros por segundo. Si ustedes van a valorar las venas tibiales y las venas peroneas, bueno, tómenlo de 12 a 20 segundos. De 10 segundos para abajo se supone que es un flujo lento y abajo de 4 centímetros por segundo estamos frente a un estado pretrombótico y eso lo tenemos que referir al médico. En sí no sirve, únicamente es apreciativo. Si lo quieren poner, pónganlo, pero para cuestiones de insuficiencia no sirve, no tiene mayor utilidad más que para el aspecto clínico y eso depende de lo que el médico vea. Entonces, ¿qué es lo normal? Esto lo dimos en la plática del sistema venoso profundo. Ok, ¿qué vamos a hacer? La maniobra de compresión. Recordemos que si el paciente tiene edema, pues tenemos que hacer un poquito de mayor presión y si vemos un coágulo, mejor ni tocarlo. Ok, lo normal en las venas, sean superficiales o profundas, lo normal es que cuando nosotros ejercemos una compresión, se borren. ¿Sí? Aquí se ve la arteria, acá está la vena y de este lado pues no se ve. Eso es lo normal. También nosotros tenemos que hacer la escala de color, ¿ok? Con todas las maniobras que ustedes ya saben para poder determinar si hay adecuada señal vascular. Para esto es necesario tener un equipo que maneje PRs bajos y que nosotros tengamos también incluso algún tipo de filtro, póngale un filtro bajo y ajusten las ganancias, eso dependiendo del equipo. Por ejemplo, en Philips pueden ajustar de 45, 55 o bien en su defecto con Siemens se pueden llevar hasta 80, 90. Depende de cada marca y conózcanla para que no tengan problemas. Si no van a hacer trombosis derivadas del operador. Y también tienen ustedes que hacer este tipo de maniobras que ya lo vimos la vez anterior. Entonces, si nosotros encontramos una vena que no se comprime, pues estamos ante a una trombosis y esto lo más recomendable es no estarla manipulando y únicamente referirla, no decir trombo viejo, trombo crónico, mejor decirle existe una trombosis hacia secas. ¿Ok? Esto es muy importante que lo conozcan, ya lo dimos en la plática del sistema venoso profundo. Hay 5 características del flujo y de esto va a depender la interpretación. Es un flujo espontáneo, es un flujo fásico que va, fásico respiratorio que va con las maniobras de inspiración-expiración. Esto es, si yo meto mucho aire, aumento la presión intratorácica, se detiene el flujo sanguíneo. Si yo saco el airecito, pues es lógico, va a haber el flujo otra vez en sentido centrípeto o anterógrado. Es muy importante que la maniobra de Valsalva la hagamos para ver que exista una interrupción del flujo sanguíneo. Aumenta con la compresión distal, como ya lo hemos visto. Si ustedes le están valorando la vena poplitea y le comprimen abajo de la pantorrilla, pues seguramente va a haber mayor flujo. ¿Por qué? Por efecto de la compresión. Y es unidireccional hacia el corazón y de lo superficial a lo profundo, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, cuando ustedes tengan esto, ¿cómo pueden interpretar un estudio de sistema venoso profundo, sistema venoso superficial? Pues se realiza estudio en escala de grises y como doble color y espectral, evidenciando venas femorales, venas tibiales, popliteas y peroneas con hemodinamia conservada. ¿Le quieren agregar un poquito de caché? Pues póngale con flujo espontáneo, fásico, unidireccional, que es esa con la vena de Valsalva y aumenta con la compresión distal y se acabó el reporte. Okay. Y para el sistema venoso superficial también se aplica la misma técnica. Ok, aquí viene lo bueno. Y aquí seguramente es donde muchos de ustedes me van a decir, pues es que usted tiene ese equipo que es último modelo, es un equipo 2016 y por eso es que puede hacer esos estudios. No, los estudios se pueden hacer siempre y cuando ustedes tengan los conocimientos de la fisiología y dónde tienen que ir a buscarlo. ¿Ok? Esto no es patrocinio, ni voy a decir la marca, es un equipo muy bonito en la cual vean nosotros lo que utilizamos.
¿sí? Si ustedes van a otros lugares, hay pacientes que hay lugares que ya tienen ya hasta un hidráulico donde sube, baja, lo angula al paciente. Otros ya tienen incluso, digamos que está en esta parte, ya tiene la cinta métrica ajustada. Nosotros estamos a la antigüita, utilizamos este banquito. Dice el doctor Gamiño cuánto tiene que medir, 25, 50 centímetros y de plataforma 70, la cosa es que el paciente esté cómodo. Póngale, no sean malos, póngale un colchoncito porque luego se cansan los pacientes y pues que lo vea limpio, ¿no? Aquí si ustedes ven nuestro banquito pues ya está medio usadón. Entonces nosotros levantamos el respaldo y el paciente lo vamos a colocar, aquí está lo del banquito que le decía. La tecnología, pues ya tenemos este tipo de transductores. Esto es para el sistema venoso superficial y profundo y esto es para la cuestión de las venas pélvicas o las venas ilíacas. Y ahí tenemos a nuestro guapo que lo paramos hoy en la mañana. Y esa es la posición, sencillito. El paciente debe estar viendo al frente, no debe ver a la pantalla, ni debe ver al que está haciendo el estudio porque se va a desmayar. Esto es muy importante. Y el paciente debe tener apoyado todo su cuerpo en la pierna que no se explora. La otra pierna está como modelando, ¿sí? Y esta es la pierna que vamos a explorar. Pueden ustedes adaptar algún otro tipo de aditamento únicamente para que el paciente se agarre. A veces los pacientes pues, tienen limitantes, sobre todo articulares, sea cadera o sea tobillo o rodilla, y los pacientes no pueden permanecer mucho tiempo de pie, entonces si los dejan paraditos solito, si no se caen por el desmayo, se caen porque las articulaciones ya no les responden. Entonces, un lugar donde tengan de agarrarse. Entonces, ¿qué descubrimos? Pues la región inguinal. Acuérdense, vamos a tomar como referencia anatómica el ligamento inguinal, porque de ahí nos va a servir para localizar la unión safenofemoral, para localizar la bifurcación de la vena femoral común en vena femoral y vena femoral profunda. Y esta es la forma en cual está el paciente. Se tracciona, no apretando únicamente, se jala hacia la cadera contralateral. Y aquí vamos a empezar a hacer el rastreo, exactamente el ligamento inguinal. Yo he tomado a veces como un poquito de educación para que los alumnos aprendan, pues hacer este tipo de rayados, como los niñitos en la escuela, ¿no? Con los cuadernitos. Entonces, ¿para qué? Para que conozcan ellos el trayecto anatómico habitual. ¿Por qué razón? Porque la primera vez seguramente ustedes van a estar o ven el transductor o ven la pantalla. Entonces, conforme ustedes vayan agarrando un poquito de habilidad, van a ir recorriendo la cara anterointerna de la pierna y se van a ir por la línea de Linton, que es la que manejan los vasculares. La línea de Linton es un espacio de 2 a 3 centímetros que está en la cara anteromedial de la pierna, y acuérdense que a 10 centímetros de la articulación de la rodilla está el punto D, void, y toma un trayecto posterior y lo van siguiendo. Ok, una vez que ustedes ya tengan la referencia anatómica dónde van a hacer el estudio, tienen ustedes que manejar qué es lo que van a hacer. Primero, compresión gradual. Segunda, imagen en color. Tercera, determinar si hay reflujo. Y cuarta, manejarlo con el Doppler espectral. Esos 4 componentes siempre tienen que hacer. Entonces, en el muslo, ¿cada cuántos centímetros esperan ustedes encontrar una válvula? Cada 4 o cada 6 centímetros. En la pierna, cada 2 centímetros. O sea, aquí cambia la situación en la pierna, por eso es que es donde yo más le pongo importancia, porque arriba nomás está la perforante del canal de Hunter, la perforante del canal femoral con sus 2 epónimos, y de aquí para acá hay válvulas cada 2 centímetros. Entonces, si ustedes me preguntan, oiga, entonces, ¿cada cuándo tengo que hacer el rastreo? Pues cada 2 centímetros. Y acuérdense, tomando como base la planta del pie, 6, 12, 18, 24 la perforante de Sherman y 10 centímetros abajo de la línea articular de la rodilla está la perforante de Voigt. Entonces ya más o menos ustedes van diciendo, bueno, pues lo voy a ir buscando así, ¿no? ¿Hecho? Y aquí está nuestra compañera Sophie, tomando como referencia el ligamento inguinal y va siguiendo ella.
Igual aquí, ustedes van a decir, oye, ¿y qué protocolo utilizan? Pues hagan todo lo que yo les dije nada más y con eso tienen el protocolo hecho. Eje corto y eje largo, así lo conocen algunos, axial o longitudinal. Es lo único que tienen que hacer. Tienen que ir revisando, repito, gradualmente de la ingle hacia abajo o viceversa, nomás conociendo la anatomía. Y esto es lo que se van a encontrar. Aquí sobra decir que este es el compartimento safeno. Esto viene siendo la fascia muscular, esto viene siendo lo que es la fascia safena en el muslo, y si yo les pregunto, 3 milímetros, ¿es normal? ¿Es normal o no es normal? Pues es normal. Y si yo les digo que tiene 4 milímetros, es normal. Si yo les digo que tiene 5, es normal. 6 es normal, 7 es normal, hasta 8. ¿Ok? Y si yo les digo, si ustedes por ahí se encuentran un abusado y les dice, mide 11 milímetros, ¿ustedes creen que está insuficiente? Pues claro que sí. Seguramente lo va a estar y para eso vienen las maniobras provocativas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí está la válvula, hay un piquito, se cierra y esto es anormal. Esto es el reflujo. ¿Ok? Entonces esto se hace con la maniobra de Valsalva o se hace con la maniobra de dorsiflexión del pie o la maniobra de Paraná. Las maniobras que ustedes que tengan que utilizar, pero háganlas. Aquí está el tiempo de reflujo. Vean cómo a veces se hace la vida más pesada a todas las personas, ¿no? Dicen que más de 1000 milisegundos en el eje profundo, sea la poplitea, la femoral y la femoral común, va a ser reflujo. Más de 500 milisegundos o puntos segundos en el sistema venoso superficial y en las venas perforantes profundas de la pierna y la femoral profunda, resulta que tiene reflujo. Más de 350 milisegundos o 0.35 segundos en las perforantes, independiente de su localización, van a ser catalogadas como insuficientes y que tienen reflujo. Entonces, yo les estoy dando a ustedes los conocimientos que existe de esto, para que cuando ustedes se los pidan, por eso les decía yo que ustedes tienen que interactuar con sus vasculares. ¿Sí? Cada escuela, cada institución tiene su forma de manejar. Donde yo trabajo, únicamente me dicen, busca el reflujo verdadero, el reflujo diastólico. Perfecto, sencillito el asunto. Si ustedes van aquí al Hospital General, seguramente les van a pedir que midan el tiempo. Y ya ustedes saben cómo lo tienen que hacer. ¿Ok? Igual, aquí estamos a nivel de la pierna. Aquí nuestra instructora Sofi está haciéndolos. Igual, siguiendo toda la vena safena, haciendo todas las maniobras que ya vimos, haciendo todas las maniobras provocativas, tratando de buscar algún tipo de válvula que esté insuficiente. Esta es la maniobra de dorsiflexión, sencillito. ¿Sí? Esta para mí se me hace más cómoda que la maniobra de Paraná. La maniobra de Paraná, el paciente está paradito, de repente ustedes lo empujan y se va hacia adelante y regresa. Es seguirlo con el transductor. Y si no les hace ruido, mis respetos, pero seguramente va a haber ruido. ¿Ok? Entonces, la maniobra de dorsiflexión únicamente le piden a ustedes que alce los piecitos, que alce los deditos, perdón, y que los baje. Y si ahora les pregunto, ¿dónde van a ir a buscar el reflujo? ¿Dónde medían? En la diástole. Ese es el término fisiológico más adecuado, en la diástole. Ahora, me regreso un poquito a la maniobra de Valsalva o de Valsalva. ¿Cuánto tiene que durar el paciente con la maniobra para que podamos obtener la mejor calidad del reflujo? Algunos aventados por ahí que dicen que son 10 segundos. Pero a ver, háganse ustedes la maniobra de 10 segundos, pues se quedan en el intento, ¿no? Hacen una apnea. Entonces hagan la maniobra que el paciente tolere, nomás que explíquenle que meta mucho aire, ¿sí? Sin sacar el aire que el paciente puje, que mantenga todo lo que pueda y que lo exhale. Esa es la mejor forma de pedir la maniobra de Valsalva a los pacientes. Aquí hay unos casos. Entonces, yo aquí me quisiera detener un ratito para ver si alguien de ustedes tiene alguna duda o tiene alguna pregunta o tiene algún tipo de comentario que tenga que hacer para esta exploración. Cuando el silencio reina hay dos causas, una es que lo saben todo, la otra es que no saben nada. Ok, ¿no hay ninguna pregunta?
¿Saben dónde van a colocar ustedes el cursor en la unión safeno-poplitea? ¿Alguien que me diga? Bueno, vamos a hacer unos casos interesantes. Esta es una paciente que yo manejé en la práctica privada, Julieta, tiene su nombre. Esta paciente hace 10 años le hicieron una safenectomía. Ella dice que fue por láser y que se le hizo un médico muy bueno de ahí del hospital donde yo trabajo. Y que de repente le pareció salir un choricito ahí a nivel de la ingle. Entonces la mandan pues para ver si tiene algún tipo de recurrencia varicial, ¿no? Seguramente de la red linfoganglionar. Y sorpresa, esta es la vena femoral. Aquí está la unión safeno-femoral que tiene un diámetro de 5 milímetros. Y vean lo que pasa cuando nosotros le hacemos la maniobra de Valsalva. La escala de color está rojo hacia arriba, azul hacia abajo. La cajita, si no tienen experiencia, no la angulen, póngala en esta posición. Siempre utilicen esta posición tomando como referencia esto y vean todo el flujo turbulento. Cuando nosotros lo quisimos graficar, pues tuvimos que juntar 2 imágenes porque no nos alcanzaba el tiempo. O sea que esta paciente se echó un récord ahí de reflujo. Yo siempre, para hacerlo un poquito más demostrativo, cuando le pido que meta aire, le pongo inspiración, Valsalva y expiración. Y esto es algo que ustedes tienen que hacer y les voy a decir por qué. Porque a veces cuando los médicos ven las imágenes, acuérdense que nosotros los radiólogos vendemos reportes adecuadamente hechos y con la ortografía corregida y las imágenes hablan más que 1000 palabras. Dicen más que 1000 palabras, entonces yo siempre la rotulo así, inspiración, Valsalva y expiración, para describir precisamente todo el aspecto hemodinámico del sistema venoso. En este paciente, pues sobra decir que es una unión safeno-femoral incompetente. ¿Ok? Entonces, en esta paciente, nosotros veíamos aquí la vena safena mayor y resulta que aquí tenía, en el mismo componente safeno, tenía otra vena safena. O sea, tiene una duplicación segmentaria de la vena safena que más abajo, unos 10-12 centímetros, hacia un puente y se iba a conectar hacia la otra, que no aparece. La borraste. Ok, bueno, entonces era una duplicación parcial de la vena safena. Lo que mencionábamos la vez anterior. Hay que tener mucho cuidado. La unión safeno-femoral más o menos está del ostium safeno 4.5 centímetros. Recordemos que la vena safena mayor accesoria anterior está integrada a la unión safeno-femoral y que la vena safena mayor accesoria posterior nace inmediatamente distal a la válvula preterminal. Entonces, hay que irla siguiendo para que no nos confundamos y de repente a veces, principalmente la vena safena mayor accesoria anterior puede tener un trayecto sobre el compartimento safeno y puede hacernos dudar sobre si es un doble sistema venoso safeno verdadero o es parcial. Entonces, en esta paciente pues tenía una doble sistema safeno, casualmente esta parte, que eran como unos 5 centímetros de aquí hacia el unión safeno-femoral, resulta que estaba obliterada. Entonces nomás le obliteraron un pedacito para acabarla de joder. ¿Sí? Y esto seguramente se debe a que fue mal valorada al momento de la exploración. Entonces, aquí hay que revisar todo de arriba hacia abajo, así como yo se los demostré en las imágenes, ir buscando variantes anatómicas, ir buscando venas accesorias, ir buscando venas intersafenas, ir buscando venas comunicantes. Entonces esto se hace un trabalenguas, ¿no? Otro caso ustedes ven, esto en algunos lugares lo llaman como el ecocontraste espontáneo, que hace la sangre al momento de que no tiene mucho movimiento, pues sobra decir que esto es un reflujo, ¿no? Y si esto lo graficamos va a salir reflujo pues, totalmente positivo y va a cumplir más del segundo que nos piden para este tipo de estructuras. Seguramente va a salir más de 2 segundos. Y si nosotros lo graficamos, el tiempo pendiente, ustedes lo ven aquí, 1944 milisegundos. Hay equipos que ya traen este tipo de tratamiento, si no búsquenlo, seguramente sí lo traen,
para que ustedes lo grafiquen en caso de que encuentren ustedes cirujanos vasculares que le pidan este criterio. ¿Sí? Va a haber médicos, repito, hasta el cansancio, que con esto se van a conformar con esto. Y va a haber vasculares que les van a pedir esto. Entonces ya saben cómo hacerlo, ¿ok? Igual, con la maniobra de Valsalva y la dorsiflexión, ustedes van a ver cómo en la diástole tenemos un flujo turbulento y cómo la vena safena aquí debería ser azul. ¿Por qué razón? Porque es el flujo normal o fisiológico. Aquí se pinta de rojo, es un reflujo y es una vena safena mayor incompetente, insuficiente. Aquí puede haber dilataciones saculares hasta de 14 milímetros. Y yo les pregunto, si no les mostrara la imagen del lado derecho de ustedes, ¿pensarían que con 14 milímetros va a tener algún tipo de reflujo? Pues claro que sí, sobra decirlo, ¿no? ¿Ok? Y aquí viene el meollo del asunto. ¿Cómo valoramos nosotros las perforantes? Las perforantes, sobre todo de la pierna, que son las más importantes, las vamos a valorar con la maniobra de dorsiflexión del pie. ¿Y qué vamos a ir a buscar? Consejo, busquen el reflujo verdadero. ¿Y cuál es el reflujo verdadero? El reflujo diastólico. ¿Y qué se traduce? Que cuando yo bajo los deditos, teniendo la escala de color rojo hacia arriba y azul hacia abajo, voy a ver ese tipo de flujo turbulento o rojo. Y ese es el reflujo verdadero. Practíquenlo y es lo más fácil que ustedes pueden tomar para hacer un diagnóstico de una perforante insuficiente. En este caso, vean cómo a veces el orificio fascicular no corresponde. Aquí tiene 2.8 milímetros y yo les pregunto, ¿es normal o anormal dependiendo de la bibliografía? Pues se considera normal. Sin embargo, cuando hacemos las maniobras provocativas, resulta que tiene reflujo. Otro ejemplo, vean, esta sería una perforante. Aquí está la fascia muscular. Normalmente las válvulas van a estar acá abajo. Nosotros vamos a colocar a este nivel o a este nivel, vamos a colocar el volumen muestra para hacer el trazado del espectro. Y si lo hacemos con el color, vemos como este tipo de reflujo es totalmente, el flujo es turbulento. Entonces, ¿tiene reflujo o no tiene reflujo? ¿Es un reflujo verdadero o es un reflujo parcial o falso? Pues es el reflujo totalmente verdadero porque se origina en la fase diastólica, en la fase de relajación del pie. Otro ejemplo, igual podemos poner muchos. Y si tienen alguna pregunta, estoy aquí para respondérselas. ¿O algún comentario? ¿Qué pasó, doctor? Buenas noches, doctor. ¿Usted en su experiencia clasifica las insuficiencias venosas superficiales en grados o solamente describe existe insuficiencia o no? Mira, hay una clasificación y aquí por eso me la brinqué, que es la clasificación de Hack. ¿Sí? Yo lo que más les recomiendo es, la clasificación de Hack va referente hacia dónde está el punto de reentrada y dónde está el punto de reflujo. Yo lo que les recomiendo es no hagan diagramas, marquen al paciente. ¿Sí? Ya lo vimos la vez anterior. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo que lo habíamos visto acá. No, ¿dónde está? La clasificación de Hack creo que son 4 o 5, no recuerdo ahorita bien, no tengo los datos porque yo no la utilizo. Yo únicamente marco el shunt venovenoso, esto es, por dónde se fuga, lo marco. ¿Cuál es la varice que está desencadenando ese punto de fuga? Y por dónde se mete nuevamente al sistema venoso profundo. Y las perforantes de reentrada puede ser una, pueden ser dos o pueden ser hasta 3. Entonces, lo que yo les recomiendo es que cuando ustedes hagan este tipo de estudios, por ejemplo, aquí, vamos a ver aquí. Yo digo, acuérdense que lo que me pregunta el doctor es una insuficiencia venosa superficial. Recordemos que la vez anterior vimos la clasificación SEAP y podemos hablar en ese término.
clínica, etiología, patología, fisiopatología y sintomático, le arreglamos la S, ¿no? Entonces, de la clasificación 0 a la clasificación 3, normalmente yo las catalogo o se catalogan como una enfermedad venosa crónica. Y del estadio 4 al estadio 6 lo vamos a manejar ya como una insuficiencia venosa, ¿ok? Eso ya lo vimos la vez anterior y eso va dirigido a la pregunta del doctor. Yo considero que es mejor que la catalogues así. Eso nos obliga a los que hacemos los ultrasonidos que debemos de conocer los antecedentes del paciente, debemos de conocer la clínica del paciente aunado a la cuestión hemodinámica que nosotros obtengamos con el ultrasonido. Entonces, aquí yo lo que hago es, normalmente si está la unión safeno-femoral incompetente, la marco, voy dibujando el trayecto varicoso. Lo más común es que llegue al punto de void y ya no siga en sentido distal. Siempre se va por el arco venoso posterior o por la vena safena mayor accesoria posterior. Ese es el patrón más típico. Va a ser muy difícil que encuentres una vena safena de arriba, abajo, insuficiente, condicionada por una unión safeno-femoral incompetente. Lo más común es esto. Viene, se va por una de las accesorias, ¿sí? Aquí hace el relevo y para acá, o bien tomando como vía directa la vena safena mayor. Entonces, cuando yo le interpreto, le pongo, estudio toda la cuestión de la técnica y en la descripción vamos a poner unión safeno-femoral incompetente que condiciona trayecto varicoso sobre la vena safena accesoria posterior, que llegando al punto de void se vacía en la vena safena mayor accesoria posterior. Y vamos a poner dónde se mete la perforante de reentrada y yo se las marco a los médicos precisamente para que ellos no la vayan a cortar. ¿Sí? Entonces utilicemos la clasificación SEAP y creo que eso nos puede ahorrar un poquito de mayor, incluso ya hasta números donde le puedes dar 1, 2, 3, 4, bueno, ya dependiendo de la experiencia de cada quien. ¿Alguna otra pregunta? No sé si haya de preguntas en línea. Es que yo ya no les avisé, fíjate. No, nada más hay una felicitación del doctor Guillermo Camacho. Felicidades, doctor, didáctica su plática. No hay preguntas. Ok, bueno, entonces, si ustedes tienen alguna duda, aquí está Sofi, no es mi asistente, o está Dani también. Digo, con eso de la equidad de género, pues hay que mencionar a los dos, que no se sienta mal. Pídanle a ellos la información. ¿Qué libro les recomiendo? Les vuelvo a repetir, no es por aspecto de promoción. Váyanse a la página del Foro Venoso Americano, Fórum Venoso Americano, ahí hay varias guías y viene un manual práctico para que ustedes lo vayan viendo. ¿Sí? Lean el del doctor Lobolo, no es promoción, léanlo, yo creo que es el libro que más les va a servir porque es el que maneja todo integrado, todo este tipo de conceptos, porque en sí en la literatura radiológica va a ser muy poco lo que ustedes puedan encontrar, la van a encontrar más en el lado de los vasculares. Hay un libro muy bueno que se llama The Vein Book, creo que también se lo dije la vez anterior, para que ustedes se orienten sobre todo la cuestión anatómica, que es el punto neurálgico de esto. Y ahí también vienen conceptos de cuestión hemodinámica que creo que les va a servir mucho. Y pues lo más importante es pónganse a hacer estudios, que a fin de cuentas es lo más importante. Bueno, si no hay alguna pregunta, algún comentario, les agradezco su atención. ¿Qué le pasó, doctor? Una pregunta más, doctor, perdón. ¿Vio casos de insuficiencia venosa de la safena menor sin proceso traumático o trombótico anterior? Sí. ¿Puede existir? Porque en un congreso escuché decir a un argentino que debería de haber existido un trauma o un proceso trombótico anterior para que esa vena podría ser insuficiente, ya que es de menor calibre, bueno, de menor longitud que la safena mayor, ¿verdad? No, fíjate que no, y lo mencionamos en la plática anterior, hay una vena muy, muy importante que es la vena de Giacomini, que puede tener 3, acuérdense, puede tener 3 desfogues, uno es en la vena pudenda, otra en la perforante glútea y otra en la ciática. Acuérdense bien. Entonces, esa vena de Giacomini es una de las causas principales por la cual la vena safena menor se hace insuficiente.
Otra es las venas gastrognémicas, sea medial o lateral, o la perforante de May, que se le conoce como intergastrognémica. Esas son las causas más importantes. Yo lo he visto muy común derivado de la extensión craneal de la vena safena menor. ¿Vale? Bueno, el muchacho que agarramos aquí pues tenía una vena grande. Entonces no se necesita. No se necesita que exista un trauma. Eso es falso. En la vena de Giacomini siempre hay que tenerla en cuenta. La vena de Giacomini y las perforantes gastrognémicas. Y de ahí viene todo. Y hemos encontrado muchísimas, muchísimas. Y otra causa muy importante, sobre todo en el tercio superior de la pierna, son las venas intersafenas. Esas venas intersafenas como dan dolor de cabeza, porque normalmente refluyen del sistema venoso de la vena safena mayor por gradiente de presión y truenan la vena safena menor. No es necesario que haya un trauma, un trombo. Es más, yo no he visto, creo que como 2 casos en todo lo que yo he visto de pacientes que tienen secuelas de trombosis que tengan algún tipo de insuficiencia de la safena menor. ¿Tienes una pregunta? A ver. La doctora Katia Espinosa pregunta, ¿cómo sugiere reportar las perforantes? ¿Por tercios en la pierna o la distancia desde la planta del pie? Bueno, le tengo que dar una respuesta muy seca a la doctora. Creo que no vio la plática anterior. Yo lo mencioné para efectos demostrativos. Lo de 6, 9, 12, esas cosas. Digo, 6, 12, 18. Ok. Entonces yo por eso les puse que teníamos que hacer, ya las perforantes se tienen que demostrar o se tienen que reportar por topografía. ¿Sí? Por topografía. Por eso yo les mencionaba que es mejor marcarlas. Entonces, lo pueden hacer por la vía topográfica o lo pueden hacer por la vía de los centímetros. Pero hagamos un ejercicio. Imagínense que yo estoy acá en el hospital militar y mando un reporte que a 25 centímetros del borde plantar y llega el vascular y lo ve y dice, perdón, iba a decir una mala palabra, pero ¿y dónde está? Así como dice Fox, ¿no? ¿Y por qué yo? Entonces, yo lo que les recomiendo, eso sí, se los recomiendo y por experiencia propia con los vasculares que yo trabajo, márquenlas y tómenle fotos. Lástima que aquí no las metimos, ¿eh? Yo le tomo fotos a todos y a los médicos se las imprimo en la práctica privada o bien cuando hay WhatsApp se las envío. Le digo, mira, aquí está. Y aparte, ese mismo dibujo, le pongo una reglita encima y le tomo una foto. Entonces puede ser válido de las dos formas, pero a mí la recomendación que le hago a la doctora es márquelo, póngale una reglita encima y saldrá de dudas. Entonces la descripción es topográfica, ¿eh? Topográfica, aunque duela la cabeza, esto les digo, esto póngalo ahí en su gabinete, pónganlo así grandote para que así vayan ustedes aprendiendo a cómo identificarlas. Bueno, si no es nada de preguntas, muchas gracias. Le agradecemos de nueva cuenta al doctor Aguilar su